Bueno, ya vamos en la catequesis 16, que se denomina inocencia, felicidad y pureza de corazón. Bueno, y yo el comentario lo titulé La inocencia como fundamento de la no vergüenza. Entonces el tema de esta catequesis es como tratar de explicar por qué en el Génesis 2 se dice que Adán y Eva no sentían vergüenza de estar desnudos el uno frente al otro, ¿sí? Entonces comencemos aquí con el primer párrafo. Dice, mira, la culpa avergüenza, la inocencia no. Bien puede ser nuestro lema para entender esta catequesis número 16 del Papa Juan Pablo II, acerca del texto de Génesis donde leemos. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Génesis 2:25. Bueno, entonces lo que intenta el Papa en esta catequesis es mostrar en qué sentido la inocencia es el fundamento de la no vergüenza, ¿sí? Y entonces en ese mismo sentido podemos inferir que la vergüenza deriva de la culpa, ¿sí? Y es lo que voy a tratar de explicar, ¿sí? Con otras palabras. Bueno, recordemos que lo que estamos tratando de hacer es como una interpretación de antropología filosófica de estos textos, ¿no? O sea, la concepción del humano que el texto del Génesis representa o ilustra. Bueno, entonces la tesis es esta, ¿no? Que donde hay inocencia, no hay sentimiento de culpa y vergüenza. O de lo contrario, pues sí, sí existe, ¿sí? Bueno, distingamos ahí entre vergüenza y culpa. Bueno, hay como tres conceptos importantes que hay que distinguir entre las distintas culturas del mundo y que se ha identificado, ¿no? Uno es que la vergüenza es como el sentimiento básico de los pueblos de la China y el Japón y de los pueblos indígenas, ¿sí? Y el otro es que la culpa es un sentimiento básico que se da más que todo en los pueblos de Occidente, de tradición monoteísta, ¿sí? Y en la India, el sentimiento que se da es un sentimiento de ignorancia, ¿sí? En el budismo, el hinduismo. Estos tres sentimientos son como sentimientos de un vacío existencial, ¿sí? Como de un faltante, de una carencia, de una inadecuación. Bueno. Entonces la idea es que los pueblos indígenas, junto con la China y el Japón, bueno, y Corea, ¿no? Todos esos países del lejano oriente, ¿sí? Más que todo sienten es vergüenza, ¿sí? Que es el término que aquí estamos usando. Vergüenza tiene que ver más que todo con una inadecuación interna. O sea, yo no me siento a la altura de mis ideales, ¿sí? No me siento competente, digno. Culpa, que es un sentimiento que existe más que todo en los pueblos monoteístas de Occidente, ¿sí? O sea, los judíos, cristianos y musulmanes, ¿no? Tienen es culpa más que vergüenza. Tiene que ver con una falta a la ley, ¿sí? Ya no tanto una inadecuación interna, sino más una inadecuación a algo externo, ¿sí? A un mandato, y uno fue desobediente a ese mandato. Y se ha identificado que en la India lo que ocurre es más que todo un sentimiento de ignorancia, o sea, no sentirse en capacidad de comprender, de entender el significado de la vida y la existencia. Vamos a ver aquí cómo está conectada la vergüenza y la culpa, ¿sí? O sea, la vergüenza, la culpa y la inocencia, ¿sí? Aquí se conectan en este texto. Bueno, entonces comencemos explicando cada párrafo. Precisamente porque la desnudez del cuerpo del hombre y de la mujer recuerda que lo masculino y lo femenino
están en relación de complementariedad, es decir, de mutualidad recíproca, es que dicha desnudez no implica vergüenza alguna, ya que tal naturaleza de los cuerpos creados implica donarse el uno al otro. Bueno, obviamente aquí, como nos interesa interpretar el sentido de Génesis 2:25, nos estamos refiriendo a la vergüenza ocasionada por la desnudez, ¿no? Hay que tener en cuenta que vergüenza pues no solamente se ocasiona por la desnudez del cuerpo, ¿no? Sino por alguna acción deshonrosa, ¿sí? Con la familia, con uno mismo, bueno, con algún compromiso o un acuerdo que no se cumplió. Entonces aquí cuando hablamos de vergüenza, no solo nos referimos a las desnudez humana, ¿sí? En el sentido físico, sino a cualquier tipo de desnudez, ¿no? Bueno, para eso es importante como contrastar la cuestión de la desnudez, así como lo dice en la catequesis, mira, la nota primera de esta catequesis, que la desnudez en el sentido de falta de vestido, ¿sí? O sea, en el sentido de que hay algo que me falta para cubrirme, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues no solamente físico, sino también emocional, social, cultural, espiritual. Pero entonces tengamos en cuenta los de la desnudez física como referente, ¿sí? Pero solo como referente, entendiendo que la vergüenza pues, va más allá de la desnudez física, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué parecería obvio que no sintamos vergüenza, ¿no? O sea, lo que hay que explicar es por qué sentimos vergüenza. Porque lo que parecería más obvio es que uno no sienta vergüenza. Mira, ¿por qué no debíamos sentir vergüenza de la desnudez del cuerpo físico? Pues porque los órganos sexuales del hombre y de la mujer, cuando están al desnudo, ¿cierto? O sea, la desnudez del cuerpo, como les decía en la catequesis anterior, ¿sí? En la 15, recuerdan, ¿sí? O remiten a la complementariedad. O sea, como la especie humana es bisexual, ¿sí? Sexualmente hablando, ¿cierto? Tiene dos sexos. Sí, la especie humana no es andrógina ni es hermafrodita, sino que es bisexual, ¿cierto? Está dividida en dos sexos. Entonces, los órganos genitales del masculino remiten al femenino y viceversa, ¿cierto? Porque por la simple correlación biológica, ¿cierto? Que fue lo que vimos hace en la catequesis anterior, por ejemplo, para la procreación, pues el uno necesita al otro. Entonces, mira, la desnudez del cuerpo humano recuerda la complementariedad, ¿sí? La necesidad que tiene de lo masculino de lo femenino. Y en tal sentido, pues no debería darnos vergüenza el reconocimiento, ¿sí? De mi necesidad del otro. Entonces, hay que examinar más a fondo qué es lo que produce vergüenza. Porque, o sea, no puede ser simplemente el hecho de la visualización, la percepción, digamos la percepción visual, ¿no? Ocular de los órganos genitales. O sea, aquí tiene que haber un misterio más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente da vergüenza en la desnudez humana? Por ejemplo, los grupos indígenas no tienen esa vergüenza, ¿no? Pero los niños tampoco. Entonces, por eso es que aquí cuando hablamos de desnudez, habría que ponerlo entre comillas, bueno, y por eso es que hay que investigar esta cuestión, porque no es obvio, ¿sí? No es obvio que la desnudez nos produzca vergüenza. Entonces, ¿por qué Génesis dice que estaban desnudos y no se avergonzaban? Pues sí, es obvio que no se avergüencen, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que sí, que la desnudez sí produce vergüenza. Entonces, investiguemos más a fondo de qué se trata. Entonces, el tercer parrafito que escribí. La vergüenza se produce al sentirnos no adecuados, incómodos, desadaptados. Es decir, que algo en nosotros mismos no encaja o no se ajusta a lo esperado.
Pero si sentimos que estamos en correspondencia con lo esperado, entonces ya no hay sentimiento de vergüenza, sino de validación propia. Bueno, por eso les digo que aquí hay que remitir a vergüenza a algo más que la desnudez física, algún tipo de desnudez emocional, mental, social, cultural, espiritual. Entonces, el sentimiento de vergüenza es un sentimiento de no varía interna, ¿sí? Sentirse avergonzado es que me siento no competente, no capaz, no adecuado a lo esperado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en los pueblos del lejano oriente, ¿no? En Japón hay muchos suicidios que ocurren por la vergüenza del empresario de no haber cumplido satisfactoriamente lo que se esperaba de él como gerente de la empresa, ¿sí? Entonces, una empresa que cae en bancarrota, lo primero que ocurre en el Japón es que el empresario se suicida, ¿sí? Porque no, por la vergüenza de no haber sido capaz, competente, güey. O por ejemplo, antiguamente en China, ante la violación de una de sus hijas, el papá o los hermanos mayores sentía vergüenza de no haber sido capaz de proteger la honra de su hermana o de su hija, ¿sí? De las mujeres de su grupo. Entonces, mira, la vergüenza siempre está aparejada a alguna percepción de falta de valía interna, ¿sí? O sea, no me siento lo suficientemente honroso, digno. A eso está aparejado. Por eso, si sentimos que estamos dando lo que se espera de nosotros, ¿sí? O sea, que lo que internamente tenemos corresponde a lo que externamente se espera de mí, entonces ya no hay vergüenza, ¿sí? Por eso dije aquí, mira, si sentimos que estamos en correspondencia con lo esperado, ¿sí? Con el ideal social, ¿sí? Lo que se espera de mi rol, como papá, hijo, bueno, empresario, comerciante, bueno. Entonces ya no hay sentimiento de vergüenza, sino de validación propia. Bueno, entonces sigamos investigando cómo entender esta cuestión de la vergüenza. Así, el sentirnos adecuados, ¿sí? Ajustados, ¿sí? Deriva en sentirnos dignos, honrosos, preciados, ¿sí? O sea que somos de gran valor. De ahí que el reconocer la desnudez del cuerpo humano como un hecho que evoca la necesidad que tiene lo masculino de lo femenino y viceversa, implica la apropiación natural de que no existe motivo de vergüenza en tal desnudez. Entonces, mira la conexión que estoy haciendo, ¿sí? O la correlación. Como la vergüenza está conectado con la inadecuación, ¿sí? De lo esperado, ¿sí? De mí. Que mi comportamiento o mis palabras, ¿sí? No corresponden con lo que se espera de mí. Entonces, mira, cuando yo reconozco en la desnudez del cuerpo humano, ¿sí? Simplemente la necesidad de complementariedad entre lo masculino y lo femenino, entonces tal reconocimiento no me llevaría a tener vergüenza de la desnudez, ¿sí? De mi cuerpo. Porque lo único que estoy reconociendo con la desnudez de mi cuerpo es simplemente mi necesidad de complementariedad del otro, ¿sí? O sea, mi adecuación al otro, no mi inadecuación, ¿sí? Bueno, a ver si lo puedo decir con más palabras, a ver si me doy a entender lo que quiero explicar. Mira, la vergüenza es un sentimiento de no estar a la talla, a la medida de lo esperado de mí. Cuando yo como masculino reconozco que soy el complemento de lo femenino, entonces significa que sí estoy a la talla, ¿cierto? O sea, que correspondo a lo que se espera de mí, que es el complemento binario, ¿cierto? Entonces yo ante una pareja de distinto sexo, pues no debería sentirme avergonzado, porque precisamente mi bisexualidad, ¿cierto? Distinta a la del otro, o sea, el hecho de que yo sea masculino y el otro femenino, implica, ¿sí? Que yo sí puedo corresponder a lo que se pide de mí, que es ser complementario. Entonces no tengo que sentirme avergonzado. O sea, en otros términos, avergonzado debería sentirme si mi desnudez no corresponde a lo que se espera de mí.
O sea, la desnudez de una pareja homosexual, por ejemplo. Porque en una pareja homosexual el uno pues no complementa al otro, ¿sí? Porque el uno y el otro pues no representan la bisexualidad del humano, ¿sí? Por eso se llama homosexualidad. Entonces, yo no puedo, yo que soy masculino, pues no puedo complementar al masculino en el femenino. Entonces, mira, la simple reconocimiento, ¿sí? De mi condición biológica natural debería ser, ¿sí? No un sentimiento de vergüenza el que yo sienta, sino de adecuación. Cuando esa desnudez se manifiesta en la relación de pareja, ¿sí? De lo masculino y lo femenino. Bueno, sigamos explicando a ver si puedo explicar esta cuestión mejor. Entonces, mira, bueno, así el sentirnos adecuados, ¿sí? Adecuados significa que nuestra capacidad corresponde a las expectativas del entorno, ¿sí? Deriva en sentirnos dignos, honrosos, preciados y valorados. De ahí que el reconocer la desnudez del cuerpo humano como un hecho que evoca la necesidad que tiene lo masculino de lo femenino y viceversa, implica la apropiación natural de que no existen motivos de vergüenza en tal desnudez. Porque mi desnudez corresponde, ¿sí? A la complementariedad de la desnudez de mi pareja. Bueno, entonces, teniendo estas premisas de base, aquí introducimos otro contenido para complementar la cuestión. Otro temita. Por eso los contextos seguros que no producen sentimientos de culpa son también espacios que no avergüenzan. Entonces ahí conectamos vergüenza con culpa, ¿sí? O sea, vergüenza con inocencia, ¿sí? O sea, no sentí vergüenza con inocencia y sí sentí vergüenza con culpa. ¿Por qué? Porque la idea es que dijimos que la vergüenza es inadecuación, ¿cierto? Y precisamente la culpa es un sentirme inadecuado, ya no con el entorno, sino conmigo mismo. ¿Sí? Fue lo que les dije al principio. La culpa es un sentimiento de que yo no doy la talla con el ideal que yo espero de mí mismo. ¿Sí? O sea, la culpa es un sentimiento muy interno. ¿Sí? No tiene que ver tanto con el afuera. O sea, sí se deriva de que yo desobedecí la vida externa. ¿Sí? Pero me doy cuenta que la desobedecí, pues porque adentro no tengo la capacidad o la competencia de cumplir. ¿Sí? Pero el sentimiento de culpa lo siento yo adentro, ¿no? Y el sentimiento de vergüenza se siente socialmente. Pues a ver, explico esto, para no confundirnos. Mira, ahí hay como una paradoja, pero esa no es una contradicción, ¿sí? Mira, la vergüenza es un reconocimiento de que adentro hay algo que no se adecua a la expectativa de afuera, ¿sí? Entonces que yo no estoy dando la talla, ¿cierto? En ese sentido. Pero la vergüenza no se vive, digamos, adentro de uno, sino en referencia al entorno. O sea, mira, si el entorno pidiera de mí algo distinto, pues yo ya no me sentiría mal. O sea, la vergüenza nace de toda una construcción cultural. O sea, los motivos de vergüenza en una cultura son distintos a otra cultura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la China, la vergüenza nace de no respetar, digamos, los cánones de relación con el otro, ¿cierto? De la ética social, digamos. Pero entre los indígenas, por ejemplo, la vergüenza podría nacer de algo distinto, ¿cierto? Digamos, de no respetar mi relación con el entorno natural, digamos, no el entorno social. O en otras culturas podrían nacer de no ser trabajador competente. Por ejemplo, en Corea. En Corea, la vergüenza nace es de no ser lo suficientemente estudioso, inteligente y competente laboralmente, ¿no? Es un problema muy grande que tiene Corea, Corea del Sur, ¿no? Entonces, mira, aunque la vergüenza se vive, es que parece una paradoja, pero es para que lo mastiquemos, que no, aunque la vergüenza
Obviamente todos son sentimientos, y en el sentido de que son sentimientos los vivo yo, ¿no? No los vive el otro, sino yo. Ah, bueno, pues la vergüenza se alcanza a la familia. Mira que ahí hay un referente importante. La vergüenza tiene un referente social, ¿sí? Y alcanza a la familia. O sea, la familia también siente vergüenza de la inadecuación de uno de sus miembros, ¿no? En ese sentido es más societario el sentimiento de vergüenza. La culpa es más interno, aunque también responde a que no cumplir una norma externa. Pero lo que pasa, mira, pues aquí es donde está la paradoja. Lo que pasa es que la norma externa es la norma externa que yo introyecté, ¿sí? Que es lo que llama Freud el super yo. Entonces, es cuando yo introyecto en mis estructuras psíquicas la norma externa, el mandato divino o la norma de la ley, y es cuando en mi estructura psíquica interna mi realidad personal no se adecua a ese ideal interno que yo tengo, que siento culpa. Por eso la culpa se siente interiormente, dentro de mí, aunque también responda a una inadecuación con el entorno. Pero como es un entorno introyectado, ¿sí? Bueno, ahí está la cuestión. Entonces, ahí están como los referentes psíquicos y sociales de la vergüenza y la culpa, ¿no? Que parece una paradoja, pero te vuelvo, repito, en poquitas palabras para entender. La vergüenza es una inadecuación interna ante lo esperado de mí externamente, ¿sí? Pero su referente es más que todo social, aunque lo vivo yo internamente. La culpa es no cumplir con la norma externa que ha sido introyectada. Y por eso la vivo más que todo yo, ¿sí? Y no mi entorno. Ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? La culpa es algo que siente el sujeto, no lo siente alguien distinto al sujeto. Sí, bueno. Ahí está, digamos que la condición de la culpa es más psicológica, aunque responda a la desobediencia del mandato social externo. Y la vergüenza sería más sociológica, aunque responda más a un sentirme inadecuado por dentro, ¿cierto? Para cumplir con la norma externa. Bueno, entonces mira, ¿qué pasa en los contextos donde no hay culpa? ¿Sí? Pues que yo no me siento inadecuado por dentro. Sí, por eso digo, mira, los contextos seguros que no producen sentimientos de culpa son también espacios que no avergüenzan, porque la culpa deriva en vergüenza, ¿sí? O sea, sentirme inadecuado por dentro por no cumplir la norma deriva en sentirme no valioso, no validado ante el entorno, que es la vergüenza, ¿no? La vergüenza siempre tiene ese contexto de no sentirme validado ante el entorno, no sentirme aprobado, legitimado, estimado, ¿sí? Por eso en ese sentido es muy social la vergüenza, ¿sí? En cambio la culpa es cuando yo me doy látigo a mí mismo, ¿sí? Porque no me siento yo por dentro competente, capaz. ¿Sí se dan cuenta de como los dos matices? Bueno, entonces mira, la una se conectaría con la otra. La culpa me llevaría a la vergüenza. Y pongo un ejemplo, a ver si con el ejemplo también nos ilumina la cuestión. El infante, por su edad, o el enfermo por su condición, no deberían sentir vergüenza de su incapacidad de control de esfínteres. Y así, el uso de pañales en uno u otro caso son algo necesario que no es motivo de vergüenza. Sin embargo, si se culpabilizara al niño o al enfermo de su falta de capacidad de control de esfínteres, entonces muy seguramente eso derivaría en un sentimiento de profunda vergüenza. Entonces, mira, lo que quiero poner aquí es que, ejemplificar con esto, es que un espacio de seguridad interna, ¿sí? Un espacio de no culpabilización. Es un espacio que no deriva en sentimientos de vergüenza. Entonces, cuando un niño chiquito no puede tener control de esfínteres, o un enfermo, ¿sí? Por la condición de enfermedad que tenga, pues nosotros justificamos el hecho
y no lo culpabilizamos, ¿no? O sea, no decimos que es que no tiene la capacidad, sino que nosotros obviamente justificamos pues que no la tenga, ¿cierto? Y no le exigimos que la tenga. Entonces, al no culpabilizar al sujeto, tampoco le permitimos caer en vergüenza, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si sí le echamos la culpa al niño o al enfermo de no tener control de esfínteres? Pues que sentiría gran vergüenza de su incapacidad. Entonces, mira, la vergüenza está aquí referida a esa construcción de espacios, ¿sí? De seguridad versus espacios de culpabilidad. Sí, ahí donde está, bueno, ahí llegamos ya como a un derivado más psicológico o psicosocial del asunto. Pero entonces, mira, añadamos aquí otra idea, ¿sí? Antes de profundizar esta que es muy importante. Mira, pero nada que pertenezca al orden natural debería ser motivo de vergüenza, pena o culpa. Pues en Génesis vemos que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. La bondad del orden natural implica que todas las cosas creadas son dignas, honrosas, preciadas, ¿sí? O sea, de gran precio, de gran valor. Por lo tanto, las nudez de los cuerpos masculino y femenino no tienen nada de vergonzoso. Entonces, mira, como estamos hablando aquí, digamos que todo el criterio del asunto, marco de referencia, es la adecuación del individuo al entorno. Ya sea, mira, esa adecuación del individuo al entorno o su inadecuación, ¿no? Bueno, a las expectativas sociales. Se puede dar por dos circunstancias, ¿no? Ya sea por incapacidad interna en sí mismo, ¿sí? Que es lo que refiere la vergüenza, o ya sea por incumplimiento de la norma externa, que es lo que remite a la culpa. Sea por lo que sea, ¿sí? O sea porque yo siento que dentro de mí no soy lo suficientemente sabio, hermoso, inteligente y me da vergüenza, porque me hace falta una capacidad interna, ¿cierto? Para responder a esas expectativas o demandas externas. O ya sea, ¿sí? Porque es que no cumplo con la demanda externa, aunque tenga la capacidad interna, pero no cumplo. No cumplo por desobediencia o no se me da la gana o interés de otro tipo, aunque tenga yo la capacidad interna, pero no cumplo, que es ya culpa, ¿no? Sea por lo que sea, ¿sí? ¿El juego cuál es? El juego es, entonces, en mi sentimiento de adecuación al entorno. O sea, yo siento que lo que se espera de mí, yo lo estoy dando. O yo siento que lo que se espera de mí, no lo di adecuadamente, conforme al ideal, ¿sí? Porque me faltó la capacidad, entonces sentí vergüenza de que no tengo lo suficiente en mi ser. O porque desobedecí la norma externa, aunque yo haya tenido la capacidad de hacerlo, entonces me siento culpable de no haber cumplido con la norma suficientemente. Me siento culpable. Entonces, mira, como lo que está en juego es la relación del individuo con el entorno, ¿sí? Ya sea un entorno natural o un entorno social, ¿no? Que son como los dos entornos que tenemos, el ambiental y el social. O sea, ante la naturaleza o ante el colectivo en el que vivo. Entonces, como esta cuestión de la vergüenza y la culpa tiene que ver con eso, entonces mira que se supone, ¿sí? O sea, uno asumiría que las cosas que pertenecen al orden natural pues no tienen que dar vergüenza. ¿Por qué? Porque el orden natural tiene un orden que es natural. O sea, como es natural, o sea, como es intrínseco a su naturaleza, pues ¿por qué te va a avergonzar si es intrínseco? ¿Sí? O sea, ¿por qué le va a avergonzar a un bebé no caminar la primera semana después de haber nacido? Si es que es intrínseco a su naturaleza, pues que camine hasta el año y medio, ¿sí? Para poner un ejemplo. Entonces, mira, el orden natural, por el simple hecho de que es natural, no debe dar vergüenza lo que en él suceda.
O sea, la vergüenza o la culpa, ¿sí? Ya sea que esté dentro de mí o por desobediencia al externo, a lo externo, tiene que nacer o tiene que derivar, ¿sí? Tiene que producirse como resultado, es de una inadecuación, o sea, de que mi respuesta no corresponde. ¿Mm? En ese sentido, a ver, pongamos ejemplos para que entendamos. Por ejemplo, el mal olor, ¿sí? En Occidente es una cultura que invisibilizó los olores. Entonces, en África, entre los pueblos indígenas o aún los campesinos, ¿no? Todavía no se avergüenzan de su olor, ¿no? Occidente moderno, eso lo explica bien un sociólogo que se llama Norbert Elias en un texto que se llama El proceso de la civilización. Muestra cómo toda la etiqueta de la civilización occidental, o sea, Occidente confundió civilización con civilité, que es con etiqueta. Bueno, que es bien distinto. Una cosa es ser civilizado y otra es tener etiqueta. Entonces, en Colombia hay gente con mucha etiqueta, pero muy salvaje, ¿sí? Porque matan, asesinan y roban y mienten, aunque usen perfumes y eso. Y hay mucha gente que confunde etiqueta con cultura, ¿no? Y con civilización. Pero esa es un chisme ahí, es medio político, pero es muy cierto, mira. No confunda lo ético con la etiqueta. Son dos cosas distintas. La civilización tiene que ver con la ética, no con la etiqueta. Bueno, pero Occidente lo confundió. Entonces en Occidente hemos nosotros negado los olores. Entonces por eso nos inventamos los perfumes y los jabones de olor y nos bañamos con jabón de olor. No hay que bañarse con jabón de olor, ¿no? No puede bañarse solo con agua. Entonces, mira, en los malos olores no debe haber vergüenza. ¿Por qué? Porque no tiene que haber vergüenza, ¿sí? O en otras cuestiones que son naturales, como la ida al baño, ¿cierto? ¿Por qué no tiene que haber vergüenza? Pues porque pertenece a la naturaleza humana. O sea, es natural que los humanos tengamos olores. Es natural que los humanos vayamos al baño, ¿sí? Venga, les digo algo que puede parecer muy de mala etiqueta. Es para que darme a entender, para que me entiendan. Echarse gases, ¿sí? No debe por qué causarnos vergüenza, porque es natural de los mamíferos tener gases. Pero les invito a que investiguen eso, ¿no? Con todo lo que las mentiras que la medicina enseña. Y así como las mascotas y animales tienen gases, ¿no? Las vacas, los perros. Pero los humanos somos de la misma naturaleza. Entonces, cuando usted quiere tener una dieta libre de gases, mira que ahí hay una mentira implícita en el asunto. Los gases como los eructos, o el hacer popó, o el orinar, son expresiones del metabolismo de los animales biológicos mamíferos a los que pertenecemos. Que haya una sociedad como la nuestra, porque no todas las sociedades, ¿no? Hay sociedades donde el echarse un gas, así como el orej, pues no es signo de estigmatización social, ¿no? De vergüenza. Entonces, que Occidente haya hecho de esos cuestiones de etiqueta, cuestiones de vergüenza, pues es una cuestión que no tiene sentido. Porque esas cuestiones del metabolismo humano, pues pertenecen a la naturaleza humana. Entonces, como pertenecen al orden natural, ¿cierto? Pues no tiene que dar vergüenza. Vergüenza da cuando usted se salta al orden natural, ¿sí? Ay, entonces, mira para dónde va la discusión, ¿sí? Por eso la culpa, digamos que sí tendría mucho más sentido que la vergüenza, porque la culpa tiene que ver con desobedecer una norma estipulada, ¿sí? Usted se saltó un orden. O sea, usted se comprometió en un orden, digamos, laboral, o ciudadano, o familiar. O sea, se comprometió a un acuerdo. Y usted comprometió su palabra. Y usted no cumplió. Entre ahí, usted introdujo un desorden social. Entonces tiene sentido que haya culpa. Pero dentro del orden natural, pues no hay sentido que haya vergüenza, ¿sí? Entonces, como la desnudez pertenece, ¿sí? La desnudez del cuerpo masculino y femenino pertenece al orden natural, pues no tiene sentido que haya vergüenza. Entonces, si no tiene sentido, mira lo que nos toca entonces.
Mira, si tal es el caso, ¿sí? Entonces deberíamos preguntarnos las razones de que en las religiones monoteístas, hijas de Abraham, o sea, judaísmo, cristianismo y islamismo, la desnudez sea percibida como motivo de vergüenza, muy al contrario de la cultura griega, donde es motivo de honra y honor el ilustrar desnudos a sus dioses y héroes. Entonces, mira, si la desnudez es un acto natural, ¿cierto? Como lo es. Y pues no solo la desnudez, sino otros comportamientos biológicos como el metabolismo y eso. Bueno, no debería dar vergüenza. Entonces, ¿por qué lo natural va a dar vergüenza? ¿No? Es como si una mujer embarazada sintiera vergüenza. O usted sintiera vergüenza de ir al baño. O alguien sintiera vergüenza de andar descalzo. ¿Por qué? Mira, la respuesta parece, bueno, ¿por qué las religiones monoteístas, no? Porque esta vergüenza de la desnudez del cuerpo, ¿qué es de lo que estamos hablando, no? Y estamos hablando de Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Pues claro que no se avergonzaban, es que ¿por qué tenían que avergonzarse? Entonces tenemos que investigar aquí qué es lo que está en juego, ¿no? ¿Por qué tenían que avergonzarse? Entonces, mira, la respuesta parece estar precisamente entre en la relación entre vergüenza y culpa. Pues vemos en el capítulo 3 del Génesis. El hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, es cuando Dios llama a Adán en el capítulo 3, después de que comen del árbol del bien y del mal, y Adán se esconde. Entonces dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Lo cual evidencia que el miedo y la vergüenza de estar desnudo se produce luego de la desobediencia al mandato divino. O sea, mira, la vergüenza está conectada a la desobediencia del mandato divino. Es decir, como resultado de la culpa al perder la inocencia. Entonces, mira, la vergüenza es un derivado de la culpa de perder la inocencia. ¿Sí? Y ahí conectamos con nuestra tesis del principio. La inocencia como fundamento de la no vergüenza. O la culpa como fundamento de la vergüenza, ¿sí? Porque la culpa avergüenza, la inocencia no. También por eso, en las religiones monoteístas que asumen el libro del Génesis como texto fundante de su fe, la desnudez del cuerpo humano es un símbolo de vergüenza y no de honra. Entonces, mira de dónde nació esa concepción estigmatizante del cuerpo que tiene la religión judeocristiana y el islam, que son las únicas tres religiones donde la desnudez tiene un sentido de estigmatización, ¿sí? De vergüenza. En otras religiones no es así. Por ejemplo, mira, los dioses de la India, en muchos templos de la India, no solo están desnudos, sino que están en poses eróticas. Entonces hay muchos templos de la India donde el dios Shiva y la diosa Sakti están en poses eróticas, ¿sí? Y para ellos no hay ningún tipo de vergüenza en que sus dioses estén desnudos y en comportamientos sexuales. ¿De dónde nace entonces esa conexión? Pues del mismo Génesis, porque en Génesis se vincula, aquí está el verso, ¿sí? Verso 3:10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, la desnudez en el mito del Génesis, ¿no? Recordemos que es un mito, no es un dato histórico. Por eso es un mito que hay que saber interpretar, ya sea filosófica, antropológica, psicológicamente, ¿no? Pero hay que interpretarlo, porque no es un dato histórico. Bueno, y también en el mito del Génesis hay una conexión directa entre la desnudez y la desobediencia. Porque ¿cuándo fue que Adán se sintió desnudo? Cuando fue desobediente. Entonces, por eso la desnudez, en las fees hijas de Abraham, la desnudez ha sido un símbolo de desobediencia a Dios y de culpa. Y entonces ahí sí tiene sentido. O sea, mira, cuando se conecta desnudez con culpa, cuando se conecta.
pues tiene sentido que la desnudez produzca vergüenza. Pero si la desnudez no se conectase con la culpa, pues no tendría sentido que la desnudez produjese vergüenza. Pero como el Génesis se conecta, ¿sí? Entonces digamos que esa derivación simbólica, pues tiene su sentido, ¿sí? El problema es que se haya... A ver, el problema es que se haya... Bueno, también tiene sentido de que esa culpa es una culpa que nos acompaña, por lo tanto la desnudez nos recuerda la culpa primigenia. Sí, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que nos haya construido una teología alrededor del deshacimiento de la culpa como condición original, ¿cierto? Y entonces que ya no estamos atados a esa vergüenza de la desnudez del cuerpo, ¿cierto? O sea, si la teología hubiese construido un discurso alrededor del deshacimiento de la culpa, pudiera haber simbolizado, ¿sí? La desnudez como un referente simbólico, ¿sí? Del deshacimiento de esa culpa. Y por lo tanto, ya no hay vergüenza al desnudarnos. Mira, de pronto eso que tal vez quieren representar místicos, como en la Edad Media, y eso ocurría. No sé si han escuchado la historia de San Francisco de Asís, cuando se convirtió y tuvo su experiencia mística, ¿no? Que él salió desnudo por las calles de Asís, ¿no? De Italia. Y hablando con los animales, hermana lobo, hermana... Bueno, todos los animales que él veía, él llamaba hermano, ¿no? Hermano lobo, hermano no sé qué otros animales veía. Pero porque, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Que mi comunión con Dios y mi superación de la culpa me lleve a no sentirme avergonzado de mi desnudez. Porque evidentemente la desnudez que uno intenta tapar con los vestidos, ¿sí? Es algún tipo de inadecuación propia. O sea, ¿por qué me siento inadecuado? O sea, ¿con qué es con lo que no estoy cumpliendo? O sea, es que ¿por qué? O sea, ¿haber nacido fue una culpa o es que no cumplí con mis papás, con la sociedad? ¿Por qué tengo que tapar mi desnudez? O sea, ¿qué es lo que estoy tapando, sí? ¿Qué es lo que estoy cubriendo cuando me visto? Si yo me siento, porque si yo me siento adecuado, ¿sí? No tengo que tapar nada, ¿sí? O sea, no me siento lo suficientemente bello o inteligente o qué, o bueno, porque no hay nada que tapar, ¿sí? No hay nada que ocultar, ¿sí? Podemos andar desnudos, transparentes, sin ocultar nada. Mira, por eso es que los místicos, ¿sí? Y no solo los místicos, sino algunos otros, pues se llaman personalidades extraordinarias, ¿no? Y la gente lo llama excéntricos, pero bueno. Algunos bohemios, poetas y rebeldes ven en la desnudez un acto de descondicionamiento social, ¿sí? Bueno, esto de la desnudez tendría, digamos, mucho que decir si nos remitimos a otros referentes, ¿no? A referentes sociales, bueno, y demás. Lo que yo quiero conectar aquí, ahí hago como el cierre, ¿no? Ahorita que hace fue más cortica, pero no importa. Lo que quiero conectar aquí es que la vergüenza y la culpa, ¿sí? Implican una inadecuación con el entorno, ya sea por una falta de capacidad interna, que sería vergüenza, o por una falta de cumplimiento con el mandato externo, que sería culpa, ¿sí? Que esa vergüenza y esa culpa desaparecería, ¿cierto? Se disolvería en el momento en que yo me adecuo, en que me siento ajustado, ¿sí? Me siento adecuado, ¿sí? Me siento apropiado, ¿sí? Con el entorno. O sea, me siento en un espacio seguro, ¿sí? En un espacio de confianza. De ahí que el hogar sea ese espacio seguro y de confianza. Mira, ¿por qué en el hogar no me siento vergüenza de tener diarrea? ¿Cierto que no estoy enfermo? Porque en el hogar me doy el permiso de que es un espacio que no me culpabiliza y por lo tanto no me avergüenza de tener
diarrea, ¿cierto? De estar enfermo. El hogar debe ser eso, mira, cuando el hogar es un espacio donde me siento inadecuado, ¿no? Me siento culpable porque me siento rechazado, no valorado, no aprobado, descalificado. Ese espacio ya perdió su calidad de hogar, ¿sí? O sea, el hogar es donde me siento validado. Entonces, si yo tengo una familia, ¿sí? O un grupo de amigos, o una iglesia, o un trabajo, bueno, el espacio que sea, pero más triste cuando es de familia. Si yo tengo un supuesto hogar, ¿cierto? Una casa, donde me siento descalificado, ¿sí? Por la forma en que como, por la forma en que río, la forma en que me visto, por los pensamientos que tengo. Si yo me siento descalificado, desaprobado, culpable, ¿sí? Inadecuado, que no es mi espacio de confianza, pues eso ya no es un hogar, ¿sí? No es un espacio que me brinde las condiciones adecuadas de bienestar emocional, ¿sí? Y mental, y espiritual. ¿Mm? O sea, ¿qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es un espacio donde yo me siento adecuado, ajustado, aprobado, ¿sí? Validado. Eso es un espacio seguro. Y en esos espacios seguros no hay insinuación, o sea, no hay, sí, insinuaciones o provocaciones, no sé cómo llamarlo. No hay deseos de culpar a nadie, ni de avergonzar a nadie. O sea, mira, si en tu vínculo con alguien, el otro o tú mismo, estás incitado a producir culpa y vergüenza, eso no es un vínculo sano. O sea, ¿cómo puede ser un vínculo sano aquel en el que tú intentes de alguna manera avergonzar al otro o culpabilizar al otro? Con palabras de descalificación, ¿no? Ah, no sea bruto. Ah, piense. Ah, sea inteligente. ¿Sí? Ah, ponga los pies en la tierra. O sea, obviamente, mía, obviamente los espacios, ¿sí? De descalificación, ¿sí? Que causan culpa y vergüenza, pues no son espacios sanos. ¿Sí? Ya sea que tú seas el que lo produzca o que lo produzca otro. ¿Sí? O tú tienes que cambiar o el otro tiene que cambiar. Pero en un espacio con gente saludable mental y emocionalmente, ¿sí? No digamos ni siquiera espiritualmente, sino psicológicamente. Las personas no se culpabilizan y no se avergüenzan mutuamente, sino por el contrario, mira, sucede lo que dice aquí en Génesis 2:25. Estaban desnudos y no se avergonzaban uno del otro. O sea, puede en mi casa, mis hijos, ¿sí? Mi pareja, estar desnudo, ¿sí? Sin cosas que los oculten, ¿sí? Sin ocultamientos. Pueden ser transparentes, pueden desnudarse totalmente sin avergonzarse, ¿sí? Pueden mostrarme que son débiles, que no se sienten capaz con las tareas del colegio, ¿sí? Que no se sienten capaz con la vida, con el trabajo, sin sentir reproches, ¿sí? Y por lo tanto sin sentir culpa o vergüenza. Esos son los espacios sanos. Si ese espacio no es el que estoy viviendo, ese espacio necesita sanidad, sanación, ¿sí? Y esa sanación comenzaría por ti o por el otro, el que sea. Comenzaría por los que están siendo causa de la vergüenza y la culpa del otro, por los que no han aprendido a validar al otro, sino que su comunicación es una comunicación continuamente descalificadora. No solo con palabras, sino con gestos, ¿no? ¿Cuántas mamás ante el comentario de un hijo hacen un gesto, una mirada, ¿sí? Un rostro totalmente descalificante, ¿cierto? Ofensivo. Bueno, mira, de eso se trata. Se trata de que usted conecta ya en su cabeza, en su corazón, que la culpa, ¿sí? Es causa de la vergüenza, ¿sí? Ahí se conecta culpa y vergüenza. Y que la inocencia, o sea, no sentirse culpable, ¿sí? La inocencia.
deriva en no sentirse con vergüenza. O sea que nosotros somos llamados, aquí por el texto bíblico, a construir espacios de confianza y seguridad. Y somos llamados a deshacer, en el espacio que sea, laboral, escolar, familiar, los contextos de culpabilidad, ¿sí? Que están robándole la dignidad y la honra a la imagen del otro, porque lo están avergonzando. Amén. Bueno, hoy la clase duró menos tiempo, pero escucho sus comentarios al respecto. Dios les bendiga, nos vemos en 8 días en la catequesis 17.